ver tres partes pues que son fundamentales, ¿no? Y que van casi unidas. La segunda parte es acerca del adulterio. La tercera parte es acerca del divorcio. Y la cuarta parte es sobre el juramento. Vamos a tratar a ver si se pudiera, ¿verdad?, agotar estas tres partes, aunque a veces el texto decimos, pues es un texto a lo mejor que no nos dice gran cosa, pero es un texto que está muy, muy rico en un contenido espiritual. Entonces creo que vale la pena hacer hincapié en algunas cosas que nos van a hacer reflexionar. Bueno, vamos a empezar. Primero, nos tenemos que sorprender con algunas palabras. Eso es lo primero, ¿verdad? Tenemos que buscar esa sorpresa, ¿no? Y preguntarnos, ay, ¿por qué? ¿Verdad? Y de ahí es donde nuestro corazón tiene que abrirse porque busca una respuesta. Y la respuesta hoy la podemos encontrar. Dice el texto, habéis oído que se dijo, una palabra hermosísima, exete acusetein, una palabra de veras que vale la pena tenerla presente. Exete acusetein, habéis oído. ¿Ya? Y lo primero que viene a nuestra mente, ¿ya?, es ¿quién dio los mandamientos? Si habéis oído, o sea, ¿quién dio los mandamientos? Y la respuesta inmediatamente la tenemos, ¿verdad? Los mandamientos los dio Dios. Y los dio no solamente en unas tablas, ¿verdad?, de piedra, sino que los grabó en nuestro corazón. Entonces, eso es palabra de Dios, del verbo, ¿verdad?, palabra de Dios. Entonces, ¿quién dio los mandamientos? Dios. Y por eso el texto inicia así, habéis oído, ¿verdad?, no cometerás adulterio. Eso, pues ya lo había dicho Dios, ¿verdad? Está allí en el sexto de los mandamientos, ¿verdad? Y creo que allí no hemos reflexionado del todo estos momentos. Entonces, enseguida nos dicen, pues yo os digo, ego de legón umi. Son palabras hermosísimas. Ego de legó umi. Pues yo os digo, ¿verdad? Y entonces vamos así como a poner la, las dos frases, ¿verdad? La primera, ejete acustein, habéis oído, o sea, habéis oído lo que dijo el Padre, ahí está, ejete acustein, ¿verdad? Habéis oído, pero ahora Jesús nos dice, ego de lego umin. Ahí están las dos cosas. Allí está el Padre y allí está el Hijo, ¿verdad? Y hacemos una pequeña reflexión aquí. Decimos, como lo decían los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Jesús se compare con Dios? ¿Cómo es posible si tenemos una ley dada por Dios y Jesús nos está diciendo, ¿verdad?, otra cosa? Pero yo os digo, ego de lego umin, pero yo les digo, ¿qué quiere decir esto? Primero tenemos que entender que Jesús está revelando su identidad divina, igual que el Padre. Hay una palabra que incluso se llevó hasta un concilio, es la palabra homucios, una palabra hermosísima. Esa no la tenemos ahí, nada más la quise mencionar, ¿verdad? La palabra homucios. Esta palabra homucios
quiere decir de la misma sustancia del Padre, de la misma sustancia, homucios, de la misma sustancia. Y nosotros la tenemos en el credo, que decimos que Jesús es de la misma sustancia, ¿verdad? Entonces, si Jesús es de la misma sustancia, es de la misma identidad divina, entonces Él tiene toda la capacidad para poder decir, pero yo os digo, ego de lego umin, pero yo os digo. Esto nos hace ver como si fuera un recordatorio, ¿verdad? ¿Por qué un recordatorio? Porque vemos que los escribas, los fariseos, ellos habían hecho de los 10 mandamientos una carga tan pesadísima. De 10 mandamientos hicieron ellos 613 preceptos. Era una carga, ¿verdad? No era una interpretación propiamente que honrara a Dios, sino era un seguir la tradición de los hombres, ¿verdad? Una interpretación de los hombres. Entonces viene Jesús y como que nos refresca, ¿verdad?, la memoria y nos dice, pues ahora yo les digo esto. Y empieza algo sorprendente. Primero dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Ahí está, ¿qué es el adulterio? El adulterio, antes de tener otras respuestas, ¿verdad? El adulterio, ante todo, es una relación sexual fuera, ¿verdad?, de la persona amada. Estés o no estés casado, ¿verdad? Que tú tengas una relación fuera, ¿verdad?, de la persona que tú amas, pues ese es adulterio. Y con mayor razón, los que están casados por la iglesia merecen respeto, ¿verdad? Ya no, la fidelidad es otra cosa, ¿verdad? El respeto a la persona, ¿verdad? Si tú tienes una pareja y tú la amas, bueno, pues la vas a respetar. Y si tú tienes una relación fuera con otra persona, fuera de la persona amada, pues ese es adulterio, ¿verdad? Así estaba escrito, ¿verdad?, por Dios. Pero Jesús nos dice, y Él va mucho más allá, y nos dice, pues yo os digo, ego de legón humín, yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Esto es muy triste. Primero, ese adulterio, ¿verdad? Primero, daña la relación con Dios. Es lo primero, ¿verdad? Nos sentimos culpables de nuestras acciones, ¿verdad? Segundo, la infidelidad daña la relación entre las personas, y más si son esposos, ¿verdad? Daña esa relación entre las personas. Y tercero, deshonra la promesa que tú hiciste. Si estás o no estás casado, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, y más si estás casado, ¿verdad? Tú hiciste unas promesas. Si no estás casado, tú le dijiste a tu pareja, yo te amo y ya no puedo estar sin ti. Vamos a juntarnos. Es una promesa, ¿verdad? Y aquellas personas que están casadas, lo hiciste hasta público, ¿verdad? Y todas las personas que tú invitaste
a la celebración de la Eucaristía, son testigos oculares. Y tú prometiste con el consentimiento, que es el acto de la voluntad, por el cual el hombre y la mujer se aceptan en una alianza irrevocable. Entonces, libertad y voluntad. Nadie te estaba presionando. Tú libre, ¿verdad? Lo dijiste, por tu libre y plena voluntad. Tú le decías, ¿verdad? Anacleta, yo te amo. Y tú le respondías, Pancracio, yo te amo. Y porque te amo, prometo serte fiel. Ahí está. Ahí está la fidelidad. Prometo serte fiel. En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces uno dice, tantos invitados que fueron testigos oculares, ellos tienen toda la capacidad de poder decirte, ¿verdad? Oyes, Pancracia, ¿qué pasó? Tú dijiste que ibas a amar y a respetar. ¿Qué pasó? Entonces, hemos caído, ¿verdad?, en esta infidelidad que es el adulterio. Ahora, si solamente lo queremos aplicar, ya no fijándonos en pareja, ya no fijándonos en una relación sexual, no, vamos a dejarlo a un lado. ¿Ya? El adulterio en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era ir en pos de otros dioses. O sea, yo por mi fe quiero ser fiel a Dios. Y lo he seguido en las buenas y en las malas. Y ahí estoy. Y el adulterio entonces era ir en pos de otros dioses. Es tener confianza en otros dioses. Y entonces uno vive esa relación como un adulterio. No somos fieles a Dios. Y esto repercute en nuestra vida espiritual. A veces le tenemos más confianza a otras cosas que al mismo Jesús. Si nosotros repasamos un poquito el Evangelio, cualquier Evangelio que tú quieras agarrar, te debe de dejar sorprendido, maravillado, todas las cosas que Jesús realizó. San Juan dice, les anunciamos lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado y lo que nuestras manos han tocado. ¿Verdad? Una experiencia. Y fueron fieles. Dejaron los dioses antiguos y fueron fieles al Dios verdadero. Bueno, pues esta es una llamada también para nosotros. El que nosotros seamos fieles a Dios. Que no vayamos en pos de otras cosas, ¿no? Y miren, nosotros hemos encontrado aquí en la iglesia, en la puerta, ¿verdad?, cosas horrendas, feas, ¿verdad? Dentro de la iglesia las hemos encontrado. Y dice uno, ¿por qué? Y son, ¿verdad?, de las mismas personas que vienen a la celebración. Hemos sido infieles a Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros, pues confesamos otras cosas, decimos, pero no, yo no confieso, es decir, he sido infiel a Dios, ¿verdad? He tenido más confianza en otras cosas que a Dios, ¿verdad? He buscado satisfacer, ¿verdad?, estos deseos que yo tengo, no en cuestión sexual, ¿verdad?, dijimos que vamos a un lado, y he buscado otras cosas para satisfacer, ¿verdad? Entonces, ese texto tiene esas dos caminos, ¿verdad? Ese camino de infidelidad con la persona que tú amas y ese camino, ¿verdad?, espiritual, que no hemos sido fieles a Dios, ¿verdad?
Y vuelvo a repetir, Jesús va mucho más lejos, ¿no? Al decir, el que mira a una mujer, ¿verdad? Deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Es decir, no somos fieles a Dios. ¿Verdad? Vemos otras cosas y queremos, ¿verdad?, tenerlas. Recordemos, ¿verdad?, el noveno de los mandamientos, no desearás. Ahí dice, desearás, ¿verdad?, a la mujer, pero podemos aplicarlo, ¿no? No desearás. Y póngale todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y a veces lo deseamos, lo queremos tener. Y a veces hasta nos olvidamos de la fidelidad a Dios, ¿verdad? Buscamos las formas de obtenerlo. Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar en conciencia, ¿verdad? Decir, hay cosas que yo no puedo obtener, pero bueno, pues lo que tengo lo voy a disfrutar. Y Jesús dice entonces, todo el que mira a una mujer, ¿verdad?, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y vean entonces cómo el versículo 29 nos dice, ¿cómo es tan fuerte esto? No es algo muy ligero, es algo muy fuerte. Dice, pues si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo. Eso es muy fuerte. O sea, yo no lo puedo hacer, pero es para ver lo fuerte que es. Arrójalo de ti. Más te conviene, ¿verdad?, que pierdas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Entonces, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, ¿verdad? O sea, esto es algo muy fuerte, que no lo hemos así descubierto, ¿no? O sea, lo dejamos así pasar como muy a la ligera, pero es algo que nos separa. Y nos separa primero de la persona amada, que es una pareja, tu esposa, tu esposo, nos separa de ella por haber cometido este adulterio. Si es en la cuestión espiritual, nos separa de Dios por haber cometido esta infidelidad. ¿Ya? Entonces, es tan fuerte esta situación que a veces la pasamos así desapercibido. Entonces, es necesario que ahorita nosotros hagamos un examen de conciencia. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios? Y viene una palabra muy fuerte que dice, si tu cuerpo, ¿verdad?, será arrojado a la ajena. Oh, eso es muy, muy feo, ¿eh? Arrojado a la ajena. ¿Qué es la ajena? La ciudad vieja de Jerusalén está amurallada, ¿verdad? Cuando Jesús murió, lo, lo crucifican fuera de la ciudad, ¿verdad? Fuera de la ciudad es donde estaba la ajena, y en la ajena es donde echaban el desperdicio, y ahí es donde lo quemaban, ¿verdad? Jesús es crucificado fuera de la ciudad, ¿verdad?, para darle ese sentido, ¿verdad?, de algo despreciado. Y dice el texto, dice, si tu cuerpo, ¿verdad?, si todo tu cuerpo es ocasión de pecado, ¿verdad?, será arrojado a la ajena. Y dice ahí, dice, más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Entonces, si es arrojado a la ajena, es el lugar del desecho, es donde se quema el desperdicio, ¿no? Esto es muy fuerte. ¿Cómo es posible que yo, siendo, ¿verdad?, hijo de Dios, y acabe precisamente en este lugar? Nosotros fuimos creados para regresar a la casa del Padre, ¿verdad? Y si en el mundo nos perdemos, no es, ¿verdad?, la culpa de Dios,
es la libertad que Dios nos da a nosotros. Hemos escuchado nosotros muchas veces el texto, ¿verdad?, de el hijo pródigo. Lo hemos escuchado muchísimas veces y a veces le damos interpretación pues que a veces no nos edifica, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo le dice al padre, quiero que me des la herencia. Inmediatamente nosotros, herencia a bienes materiales, dinero. Inmediatamente pensamos, ¿verdad?, herencia, bienes materiales. Pero en realidad no le está pidiendo esos bienes materiales. La herencia es su libertad. Él está diciendo, Padre, ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar en la casa, quiero ser libre. Y el padre le dice, hijo, pues tú eres libre. O sea, tú, tú tienes toda la libertad. Y cuando el hijo se sintió libre, dice, se fue a un país lejano, y el texto lo dice, afirmándolo, dice, y vivió como un libertino. Ahí está. No supo vivir su libertad. ¿Ya? Y eso es a veces lo que nos pasa a nosotros. Somos libres, ¿ya? Pero a veces no sabemos vivir esa libertad de los hijos de Dios. Nos dejamos nosotros llevar, ¿verdad?, por la mundanidad, como dice el Papa Francisco, dejamos llevar por la mundanidad, ¿verdad? ¿Qué es esta mundanidad? Y la Sagrada Escritura nos dice, la mundanidad son los espíritus inmundos, los que están ahí y que nada más andan buscando a quien devorar. Si nosotros no resistimos un poquito, somos presa fácil del egoísmo, de la soberbia, de la envidia, del coraje, de los pleitos, de las ofensas, de las humillaciones, de las palabras grotescas, ¿verdad? O sea, somos presa fácil. Y con todo esto, entonces ya somos infieles a Dios. Es decir, nos alejamos de Dios. Ya cometí, como dice en la Sagrada Escritura, ya cometí el adulterio, ¿verdad?, con Dios. Y como ya soy una persona adúltera, ¿verdad?, por ser infiel a Dios, pues ya no me acerco. Y eso es lo más triste que puede existir. No puede el pecado alejarte, aun cuando nosotros sentimos, ¿verdad?, la culpabilidad. Es el momento de acercarnos más a Dios, porque es cuando más se ve nuestra debilidad. Es cuando más ofrecemos a Dios nuestra humanidad. ¿Ya? Recordemos entonces el Salmo 50, hecho precisamente por David, cuando había cometido la infidelidad, que había metido con Betsabé, una mujer casada, y había matado a su esposo Urías. Y cuando se dio cuenta de esto, entonces él compone el Salmo 50, ¿eh? Le dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que más aborreces. Ahí está, la infidelidad, el adulterio. Entonces veamos la gravedad, ¿verdad?, que tiene esto y que a veces, ¿verdad?, si tenemos un poquito así de sentimiento, de conciencia, decir, híjole, ¿cómo me van a echar fuera a quemarme, ¿no? El desperdicio. No, nosotros no fuimos criados para eso. Nosotros fuimos creados para regresar a la casa paterna, a la presencia de Dios. Pero ahí es donde tenemos que comenzar a luchar, a ser, ¿verdad?, ser fieles a Dios. Y bien, entonces vuelve otra vez a decir Jesús, ego de lego umin,
y dice, será arrojado. También se dijo, si en el versículo 31, dice, también se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé un acta de divorcio. Y Jesús dice, pues yo os digo, nuevamente vuelve a mostrar, ¿verdad?, su identidad con Dios, su identidad divina. Si Dios dijo esto, pues yo les digo, y decirles recuerdo, dice, todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. Esto a mí me gustaría, mañana va a hablar precisamente de esto el Evangelio. A mí de veras me apasiona esto. ¿Cómo tú vas a repudiar a la persona amada? ¿Cómo tú eres capaz de decirle a una persona que tú amas que ya no quieres nada con ella? ¿Ya? O sea, ¿cómo le dices eso? Ahora, dejamos a un lado toda esta cuestión, ¿verdad?, de sexual, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Ahora, entremos en la cuestión espiritual. ¿Cómo a veces nos atrevemos a, a repudiar a Dios, a no aceptarlo? Si Él es tu criador, Él te formó en el vientre materno, entretejió todas tus entrañas, te hizo imagen y semejanza de Dios. Tú eres la obra más extraordinaria que Dios ha creado. Y Dios se deleita, ¿verdad?, con nosotros. Dice el libro del Génesis, mañana vamos a tocar una parte de esta, dice que Dios bajaba a la hora de la brisa para platicar con Adán y Eva. Pero llegó el momento en que Adán y Eva se escondieron, ya no querían platicar con Dios. Esa obra maravillosa que Dios había creado y que Dios se deleitaba, ¿verdad?, al dialogar con su creación, la obra más extraordinaria, ¿verdad? Y dice, bajaba a la hora de la brisa. Los estudiosos, los grandes exégetas, ¿verdad?, dicen, la hora de la brisa, como a las 5 de la tarde, es la hora en que hay un reposo, ¿verdad? Bueno, pues a esa hora bajaba Dios, ¿verdad?, para platicar con su creación, ¿verdad? Y se encuentra con esto, de que ya no quieren dialogar con Él, sino que se esconden, ¿ya?, y vean la respuesta mañana. Dios quiera, ¿verdad?, que mañana nos dé tiempecito. Y, y Dios todavía le dice, ¿por qué te has escondido? Y el hombre en su respuesta, ¿verdad?, dice, yo no tengo la culpa. Ya desde ahí, ya comenzó, ¿verdad?, a separarse de Dios. Yo no tengo la culpa la tiene la mujer, la que tú me diste. Entonces la culpa la tiene Dios. Ya como somos astutos, ¿verdad?, en culpar a otras personas. Y así pasa en las confesiones. Se acercan, confiesan los pecados del esposo, de los hijos, ¿verdad? Y yo les he preguntado, pero ahora dime tus pecados. No, yo no tengo. Oh, entonces uno se queda sorprendido, ¿no? Entonces, así como el hombre no quiso aceptar su culpabilidad, ya no quiso dialogar con Dios, ya no quiso estar en tu presencia. Queridos hermanos, nosotros también hemos repudiado a Dios. Nosotros también ya no queremos dialogar con Él. Pregúntate hoy, ¿hice mi oración? ¿Dialogué con Dios? ¿Estuve un ratito en intimidad con Él?
Me dejé un momento seducir por su palabra. Soy fiel, ¿verdad?, a mis promesas bautismales. Entonces, es el momento en que nosotros entremos en nosotros mismos, haga un examen de conciencia, ¿no? Y pueda yo contemplar, dice el texto, que ya cometió adulterio en su corazón. Del corazón salen las cosas malas, ¿verdad? Y si tienes en tu corazón cosas malas, ¿verdad?, pues muchas veces eso es lo que nosotros hablamos. Hoy en día es sorprendente cómo hasta una mamá con groserías le habla a sus hijos. Un día yo le decía a una señora, señora, pero usted es su mamá. Y me dijo, de todos modos. Y dije, ay, caray, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo te expresas tú, ¿verdad?, con tus amigos? ¿Cómo te expresas tú con tu esposa, con tu esposo, ¿verdad?, con tus hermanos? Reflejamos lo que traemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos puede liberar? Pues solamente la presencia de Dios. Póstrate ante el Señor, ¿verdad? Y, y ofrécele tus pecados, sácalos. Dile al Señor, ¿verdad? Mira, esto es lo que yo traigo. ¿Por qué? Porque ahí estás mostrando verdaderamente tu humanidad, tu debilidad, ¿verdad? Y si nosotros queremos ser fuertes, Señor, es que yo no tengo pecados, es que yo no he cometido nada. Entonces, ¿qué le ofreces a Dios? No necesitas entonces de Dios. Dice Jesús, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, si tenemos esta gran oportunidad, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no ser capaz de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, he sido infiel? Y así como Adán y Eva pues, se alejaron de Dios, pues también nosotros nos hemos alejado de Dios. Y yo quiero, hasta así hacer una confesión pública delante de ustedes. A mí me da mucho dolor, me da mucha pena. Ahora, hace una semana que tuvimos los ejercicios sacerdotales, me da mucha pena así decirle a un hermano sacerdote, confiésame. Y decirle, ¿verdad?, mis faltas. A veces la tibieza de la oración, a veces el decir, es que estoy bien cansado, Señor, y no, pues es cuando más, porque estamos ofreciendo algo a Dios, nuestro cansancio, nuestro dolor, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros dolores, ¿verdad? Es cuando tenemos que abrir nuestro corazón, no solamente cuando estamos bien, cuando tengo ganas, ¿verdad? Como muchos dicen, cuando tengo ganas voy a misa, cuando tengo ganas hago oración. No, no, no. Es cuando no tienes ganas, es cuando no quieres hacer las cosas. Allí es cuando podemos ofrecer, ¿verdad?, a Dios realmente nuestra humanidad decaída por el pecado. Allí es cuando necesitamos verdaderamente de Dios, ¿verdad? Entonces, sigue el texto, ¿verdad?, diciendo en el versículo 34, pues yo os digo, no juréis. 34, pues yo os digo, no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el estrado de Dios, el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí o no o no.
Aquí hemos cometido unas faltas gravísimas, incluso hemos conjugado lo bueno y lo malo. Nosotros mismos decimos, ah, es una mentira piadosa. Ah, mentira, malo, piadosa, bueno. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Ya? San Juan en el Apocalipsis dice unas palabras muy fuertes. Dice, que seas frío o que seas caliente, pero tibio te vomito. Entonces, a ver, ¿es verdad o es mentira? Es una mentira piadosa. Ah, caray, ¿no hay mentiras piadosas? ¿Este es el texto? ¿Verdad? ¿Sí o no? Todos nosotros, inmediatamente para salir, ¿verdad?, de la situación, inmediatamente decimos esto, ¿verdad? Y, y muchas veces, ¿verdad?, decimos, ah, es una mentira chiquita. La mentira no se mide, ¿verdad? El séptimo de los mandamientos dice, no mentirás, ¿verdad? No mentirás, no levantarás falso testimonio, no criticarás. Si en cambio a veces lo hacemos nosotros. Entonces yo creo que allí es donde este texto nos lleva bien a nosotros, nos cae bien a nosotros, ¿verdad? No debemos, ¿verdad?, hacer un juramento si no vamos a cumplirlo. El juramento que llegamos a hacer, aún, ¿verdad?, hasta en contra de nuestra voluntad tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo, sacerdote, yo le prometí a Dios, prometí a Dios eh, ordenarme y serle fiel, ¿no? Me ha costado, pero ahí voy caminando. 26 años ya no son tan poquitos y me ha costado muchísimo. Conocí a un sacerdote, que era un excelente, excelente sacerdote, muy entregado, ¿verdad? Llegó un momento en que él dijo, yo ya no quiero seguir. Y, y el obispo le decía, a ver, ¿por qué? O sea, deja eso y regresa a tu ministerio. Dijo, no, ya no quiero seguir. Bueno, se salió, ¿verdad? Se juntó con una persona, una mujer. Y lo malo es que él vivía enfrente de una iglesia y en la mañana, ¿verdad?, que tocaban para la misa, el sacerdote salía ahí a la puerta, ahí se sentaba, bueno, a llorar, con el simple hecho de tocar, de escuchar la campana, y lloraba, lloraba, y, y murió de tristeza. Le pesó esa situación. Entonces, a veces hacemos juramentos que a veces nos pesan, nos duele muchísimo, ¿verdad? Y eso es lo que nos va haciendo así como acabándonos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que si nosotros nos hemos comprometido, pues tenemos que ser fieles. Si tú te has comprometido con Dios, ¿verdad?, sé fiel, ¿verdad? Y escucharemos entonces aquellas palabras tan hermosísimas, aquellas palabras, ¿verdad?, que les dicen a los siervos fieles, siervo bueno y fiel, ¿verdad? Fuiste fiel en lo que yo te encomendé, pasa a gozar la dicha de tu Señor, ¿verdad? Entonces, automáticamente nosotros, el tiempo, ¿verdad?, que Dios nos regale de la vida, es para que verdaderamente manifestemos que realmente nosotros somos fieles a Dios. Que el mundo nos come, sí, pero es bueno caer y levantarnos, porque ahí entonces
podemos verdaderamente experimentar la misericordia de Dios. Así lo hizo el rey David. ¿Verdad? Con el Salmo 50, el que les dije, él cayó y cayó feo, ¿verdad? O sea, adulterio, ¿verdad? En sus dos facetas, ¿verdad? Con una mujer y adulterio con Dios, ¿verdad? Y luego mató a Urias, ¿verdad? Y es cuando él se da cuenta. Entonces, se da cuenta de su debilidad, de su angustia, de su tristeza que cargaba. Compone el Salmo 50 y se lo ofrece a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios lo colma de bendiciones. Es el orgullo, ¿verdad? De él. Entonces yo creo que allí también nosotros, Dios está orgulloso de nosotros cuando Él ve, ¿verdad? Que nosotros luchamos, que salimos adelante, que caemos pero nos levantamos. Él está orgulloso de nosotros. Por eso cuando nosotros lo recibimos, ¿verdad? Cuando nosotros lo aceptamos nuevamente, hay alegría en el cielo. Dice San Lucas, que es el más espiritual de la misericordia, dice que hay mayor alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no lo necesitan. Si tú necesitas, ¿ya?, de ese arrepentimiento y te levantas, el corazón de Dios, ¿ya?, se llena de alegría y Dios hace fiesta. ¿Y cuál es la fiesta? La Eucaristía. Este gran banquete ha sido de manera especial para nosotros, porque nuevamente estás recibiendo a Jesús, nuevamente lo aceptas, y allí es donde realmente se hace esa espiritualidad de comunión. Surge lo más hermoso de la celebración. Lo he dicho yo en algunas celebraciones. ¿Quieres tener este diálogo íntimo con Dios? Lo primero que tienes que hacer es cerrar la puerta de tus ojos, cerrar las puertas de tus oídos y abre tu corazón a Dios. Señor, aquí estoy nuevamente. Ayúdame, así como Pedro, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y Jesús le dio la mano. Y ahí es donde nosotros podemos experimentar ese apapacho de Dios, ¿verdad?, que es el abrazo del alma. Pues queridos hermanos, no nos queda más que pedirle mucho a Dios, ¿verdad?, que seamos fieles. Vuelvo a repetir, ese camino, ¿verdad?, que se habla precisamente de la pareja, la del esposo, de la esposa, toda la cuestión sexual. Pues es una parte fundamental, sí, pero está la otra parte espiritual. También hemos sido infieles a Dios y hemos cometido adulterio porque hemos ido en pos de otras cosas y hemos abandonado a Dios. Y creo que este es el momento en que regresemos nuevamente a la casa paterna, en que nosotros verdaderamente sintamos esta necesidad y podamos decirle, ¿verdad? Hay un canto ahí hermosísimo: Señor, no soy nada. Dice, Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre, que soy débil, porque te has fijado en mí. Oh, hermosísimo, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado. Creo que con ese canto podemos descansar hoy en el Señor. Descansa porque tú eres la obra más maravillosa que Dios ha creado. Es la creación más extraordinaria que ha salido de sus manos. Pero Dios ha sufrido por nosotros, porque le hemos dado la espalda muchas veces. Hemos sido infieles. Pero ahora podemos regresar a Él y decirle con todo nuestro corazón, Señor, te amo. Y aquí estoy nuevamente
para hacer tu voluntad. Pues queridos hermanos, vamos a hacer un momento de oración delante de Jesús sacramentado. Y creo que le vamos a pedir